taller va a ser muy cortito porque finalmente nada más es como para recalcar aquellos datos o aquellos pequeños tips que pueda darles y que les sirvan a ustedes, pues para que la emisión que vayan haciendo sea muy ágil. Entonces, pues para empezar me gustaría decirles que uno de los tips fundamentales es de que deben de contar con la CURP, con el RFC, que todos los archivos que vayan teniendo sean en PDF y el cuestionario médico con el detalle de todos los padecimientos del asegurado. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que con Plan Seguro ustedes van a emitir desde su portal, ay, perdón, ya moví, van a emitir desde su portal. Entonces, cuando ustedes vayan emitiendo a través del portal, pues evidentemente, pues van a necesitar tener todos los datos a la mano. Entonces, aunque no necesariamente Plan Seguro les va a pedir subir la CURP, es importante porque la van a tener que capturar. De igual manera el RFC. Ustedes cuando están capturando los que ya han hecho emisiones, me van a decir, oye, Katia, pero es que en automático me arroja este dato del RFC o la CURP. Entonces, sí, efectivamente, pero en algunos casos la homoclave es incorrecta. Entonces, por esa razón, les digo, siempre tengan a la mano ese dato, aunque sea que lo anoten en una libretita, para que a la hora de la captura sea más rápido. Porque también me ha tocado ver que están buscando estos datos en la constancia de situación fiscal o se meten a la página del SAT o de la CURP y se tardan más. Entonces, eso es como detalle. En cuanto al tema del cuestionario médico, siempre les he estado comentando, o en las últimas sesiones les he estado comentando, que cuando nuestro cliente nos declare que tiene algún padecimiento o tuvo algún padecimiento, pues traten de comentarle, oye, bueno, pues ¿cuándo te dio este padecimiento? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Actualmente, ¿cómo te encuentras de salud? ¿Por qué es fundamental esto? Porque justamente, bueno, pues el médico suscriptor, cuando le llega la solicitud de manera digital, él va a hacer, con base en esa información, ya sea la exclusión médica, el endoso de preexistencia declarada o los va a mandar a hacerse el examen de selección. Entonces, mientras más información plasmemos nosotros en el cuestionario médico, va a ser mejor para que la suscripción sea más certera. Últimamente ya todos me conocen súper bien y siempre les pongo de ejemplo mi caso del tobillo. Si alguno de ustedes fuera mi asesor y pongo de Katia tuvo, ¿no? O sea, mi asegurada tuvo, Katia Lucio, mi asegurada tuvo una fractura de tobillo en el 2019 y ustedes nada más lo ponen así, fractura de tobillo 2019, ¿qué creen que va a salir en mi póliza? Va a salir una exclusión por ambos tobillos. Entonces fuera muy distinto si tuvieran la información y en el detalle donde viene como un recuadrito pusieran tobillo derecho, ¿no? Fractura tobillo derecho. Actualmente no cuenta con material de osteosíntesis. El material de osteosíntesis, recordando, es placas y tornillos. Entonces, poner ese mayor detalle, ¿por qué? Porque es muy diferente que nuestro prospecto hoy día tenga el material de osteosíntesis, que cuando tiene material de osteosíntesis por alguna causa en la emisión de la póliza, pues evidentemente va a ser una exclusión. ¿Por qué va a ser una exclusión? Porque tarde o temprano todo el material de osteosíntesis se tiene que cambiar con el paso de los años. Entonces, eso ya pues quiere decir para Plan Seguro que van a tener que utilizar la póliza, que van a erogar gastos sobre ese padecimiento. Y es muy diferente a mi caso. Hoy día yo ya no traigo material de osteosíntesis, entonces ese siniestro ya no va a seguir erogando gastos. De ahí es la importancia de que ustedes pongan a detalle todo lo que tenga que ver con el padecimiento que les declara el cliente. Incluso me atrevería a decirles que si alguno de sus clientes tiene un informe médico del padecimiento que les declare, eso sería estupendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando ustedes declaran un padecimiento y no mencionan el detalle, puede ser que el médico suscriptor nos pida más información acerca del padecimiento en cuestión declarado. Entonces, sabemos que también cómo nos cuesta trabajo conseguir una cita, ¿no? Con nuestros prospectos. Entonces, mejor de una vez, en una sola cita, pues ustedes recaben toda la información posible para que el negocio se suscriba de manera adecuada y no genere una molestia posterior con nuestros prospectos. Entonces, esa es la manera de tip que les doy. ¿Cuáles son los requisitos previos al llenado?
Los requisitos previos al llenado, bueno, en el caso de la persona física, ustedes deben de tener ya la identificación oficial vigente del contratante. Siempre es importante, esto es del contratante. No importa que sean asegurados o el titular de la póliza sea una persona mayor de edad. Los datos que nosotros o la información que nosotros vamos a subir en el portal siempre es del contratante. Entonces, la identificación oficial vigente del contratante, el comprobante de domicilio fiscal vigente, no mayor a 3 meses de antigüedad. Ahí sí, si por alguna razón el comprobante de domicilio fuera mayor, inclusive el mismo sistema se los va a rechazar. Entonces, siempre que sea mayor a 3 meses de antigüedad máximo. En el caso de que nuestro contratante nos pida una factura, también es importante solicitarle la constancia de situación fiscal. Esta constancia de situación fiscal, de igual manera, no puede exceder más de los 3 meses de antigüedad. He tenido algunos casos donde me dicen, oye, Katia, es que no me está aceptando subir la constancia. Cuando vemos la fecha de la constancia, nos damos cuenta que esta constancia es de principios de año, en el mejor de los escenarios. Si no, hasta han tenido la puntada de que el cliente les manda la constancia del año pasado. Entonces el sistema se las va a rechazar. Entonces esa es la sugerencia. Cuando quieran factura, siempre pidan por favor la constancia actualizada. Para los casos del reconocimiento de antigüedad, cuando se refiere a una póliza individual, lo que van a necesitar es la carátula de la póliza actual. Aquí me voy a detener también un poco. Hay algunas compañías aseguradoras, y lo he mencionado ya en otros escenarios, hay compañías aseguradoras como GNP, como Seguros Monterrey, como AXA, que ellos tienen por política y te dicen, no te mandan la renovación si no estuviera completamente pagada la póliza previa. Esa es la política que tienen estas aseguradoras. Entonces me ha tocado ver con algunos de ustedes que suben la póliza a emitir, suben la carátula de la póliza actual, o sea, de la vigencia nueva, es decir, la vigencia 25-26, y luego cuando piden la evidencia de ese pago, pues suben la factura del complemento de pago, pero de la póliza que acaba de terminar. Y entonces ahí llega un rechazo de la antigüedad. Y pues la mayoría de ustedes obviamente me dicen, oye, Katia, yo subí los documentos que me dijiste y me están rechazando el reconocimiento de antigüedad. ¿Por qué? Pues porque no está correspondiendo el último pago con la carátula de la póliza que suben. Entonces, dicho en otras palabras, tienen que subir la carátula de la póliza que está concluyendo, es decir, la vigencia, para los ejemplos que estamos platicando, vigencia 24-25 y la factura del complemento de pago. Acuérdense que esta factura de complemento de pago es la que está timbrada por el SAT. Plan Seguro también me ha pasado N cantidad de veces con ustedes, de que Plan Seguro me dicen, oye, Katia, es que sí subí la carátula y subí el estado de cuenta del cliente. No, el estado de cuenta del cliente no es válido. No es válido para cotejar ese pago de esa póliza. Tiene que ser sí o sí esa factura de complemento de pago. La razón se las voy a explicar y es muy sencilla. Hace algunos años, cuando yo formaba parte de la compañía, pues aceptaban estados de cuenta y aparentemente aparecía el cargo de esa póliza. Pero cuando los ejecutivos de atención en aquel entonces llamaban para cotejar así aleatoriamente de algunas pólizas, ¿cuál era la sorpresa? Pues que la póliza no estaba pagada porque el cliente se había inconformado por el pago, etcétera. Entonces, la única medida que Plan Seguro tuvo que tomar es, ¿sabes qué? Pues nada puede contra el SAT, ¿no? Entonces, si quieres que yo te valide ese reconocimiento de antigüedad, bueno, pues mándame tu factura de complemento de pago. Por eso obedece esa restricción de que es la factura de ese complemento de pago. Si no tuvieran cualquiera de estas dos cosas, ahí lo podrían sustituir por la constancia de antigüedad que emite la compañía actual. Esta constancia de antigüedad, nosotros como asegurados tenemos el derecho de exigir a la aseguradora en donde estemos esta constancia. Normalmente esta constancia, seguramente si el agente que trae la póliza hoy día sabe que le van a quitar la póliza, seguramente te la va a hacer de emoción y no te la va a dar. Entonces, nosotros como asegurados podemos solicitarla al área de servicio a clientes de la compañía en cuestión. Entonces, pedimos la constancia de antigüedad. Esta constancia de antigüedad, para los que no sepan qué es una cartita en hoja membretada de la compañía aseguradora donde vienen los datos, donde dice, Katia Lucio tuvo la póliza X con vigencia hasta el 1 de octubre del 2025 con su reconocimiento de antigüedad X, ¿no? O sea, viene ese dato y lo firma un funcionario. Entonces,
Esos documentos que les decía, la carátula de la póliza y la factura de complemento de pago, se sustituyen por esta cartita en el entendido que la emite la compañía aseguradora en cuestión. Para el caso del reconocimiento de antigüedad de pólizas colectivas, en el entendido que en la mayoría de los casos cuando se trata de una póliza colectiva es una prestación laboral, pues obviamente el asegurado no va a tener la factura electrónica. ¿Qué es lo que va a pasar o qué pide Plan Seguro para cotejar esta antigüedad? Que nos manden el certificado o que suban, más bien dicho, el certificado individual. El certificado individual es el que nos entregan a cada uno de los asegurados cuando formamos parte del colectivo, donde se indica el número de la póliza, el certificado, la fecha de antigüedad. Y adicional a esto, la credencial de asegurado. Eso es lo que sustituiría. Si no tienen una o la otra cosa, de igual manera, el único documento que sustituye estos documentos es la constancia de antigüedad de la compañía en cuestión. Me van a decir algunos de ustedes, ya me puedo imaginar, oye Katia, pero mi cliente sí tenía su póliza individual en la compañía de enfrente, pero él no pidió declarar, o sea, no tiene un RFC, no le gusta declarar, no te preocupes, dice, pues me vas a decir, no tengo factura. Sí, sí tienes factura y es una factura con un RFC genérico. Entonces, para aquellos casos donde su cliente no declaró y no trae el RFC como tal, la factura que ustedes tendrían que ingresar para cotejar el reconocimiento es la del RFC genérico. Entonces, eso es para persona física. Para el caso de persona moral, cuando estamos requisitando una solicitud de persona moral, vamos a requerir la identificación oficial vigente del representante legal, el acta constitutiva de la persona moral, evidentemente, el comprobante del domicilio fiscal, también tomando en cuenta que no exceda los 3 meses de antigüedad, y la constancia de situación fiscal, que también no exceda los 3 meses de antigüedad. Aquí hay una cosa sumamente importante que ustedes deben de poner atención. Hay ocasiones en que los prospectos nos mandan el acta constitutiva, pero no se fijan, o en algunos casos cuando se trata de actas constitutivas, que porque es de reciente creación esa persona moral, no han hecho el trámite para el registro público de la propiedad y el comercio, el famoso RPPC. Si no está ese registro público de la propiedad del comercio, tampoco Plan Seguro va a expedir la póliza. O sea, sí o sí es un documento que debe de venir de la mano con el acta constitutiva, porque eso da certeza que evidentemente esa persona moral pues está en completo registro ante las diferentes autoridades, ¿no? Aquí en México. Entonces, tiene que venir el registro público de la propiedad y el comercio. Anteriormente, o sea, para aquellas actas constitutivas que son muy antiguas, el sellito lo ponían en el acta constitutiva como tal. Al final era un sellito. Hoy día ya son registros públicos y es un documento anexo. Entonces, también tengan por favor la precaución de solicitársela a su contratante cuando estén requiriendo toda la información. Tiempos de respuesta. Bueno, ahorita vamos viendo cómo está eso. En tiempos de respuesta, la emisión de las pólizas, como ustedes están en su oficina virtual, ustedes van a requisitar absolutamente todos los datos que nos pidan, obviamente del contratante, para el caso que tenga varios asegurados, pues van a requisitar toda la información. Por eso les decía lo del cuestionario médico. Entonces, si en esa póliza que ustedes están capturando no trae ningún tema médico, es decir, que la emisión de la póliza sale limpia o estándar, como se llama en algunas otras compañías, la emisión de la póliza es en 24 horas hábiles. ¿Cómo van a ustedes a dar ese seguimiento a esa solicitud? A través de su oficina virtual en el apartado de trámites, consulta de trámites y con el folio que les da su solicitud. Ese folio es el que ustedes deben de capturar para ver el estatus de la póliza. Entonces ahí al ladito, ahorita vemos un ejemplo, ahí al lado del estatus de la póliza, cuando la póliza ya está concluida, dice en color rojito, ¿no? En otra columna dice documento terminado o documento final, si mal no recuerdo. Le dan clic ahí y en ese entendido van a poder descargar la póliza emitida. Entonces es a las 24 horas. Me van a decir también algunos de ustedes, oye, Katia, sí, viene la carátula de la póliza, pero no vienen los recibos ni tampoco viene la credencial. Eso es correcto también. Ustedes se tendrían que ir al apartado de cartera, cartera, pólizas nuevas, y ahí ya capturarían el número de la póliza.
van a capturar ese número de la póliza y va a venir ahí la opción con tres puntitos donde ustedes van a poder descargar todo el kit de la póliza, es decir, carátula, recibos y credencial. Esas son las cosas. Entonces, para pólizas que no traen tema médico, la emisión se hace en 24 horas. El reconocimiento de antigüedad, ¿cuánto tarda? ¿A qué me refiero con 3 días o en qué sentido del reconocimiento de antigüedad? Hablando en el sentido de cuando ustedes en el momento que hacen la emisión no ingresan los documentos o por alguna razón se los rechazan el trámite del reconocimiento de antigüedad, este reconocimiento tarda 3 días en que lo puedan cargar en sistema y nuevamente van a poder consultarlo con el folio, así como les dije en consulta de trámites. Ahí van a poder capturar su folio y va a venir el documento terminado y ya saldría la carátula de la póliza con el reconocimiento de antigüedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, se le puede hacer a las pólizas, pues modificar los parámetros de cobertura. Para solicitar la modificación de parámetros de cobertura, en el entendido que la póliza ya está emitida, ustedes tendrían que ingresar a trámites. Ingreso de trámites, van a utilizar la opción de modificación de póliza y modificación de parámetros de cobertura. Esta modificación de parámetros de cobertura también tarda 3 días hábiles. Aquí es importante también que ustedes recuerden que para hacer cualquier modificación a la póliza tiene que ser durante los 30 primeros días de iniciada la vigencia. Pasado este tiempo, no va a haber poder humano que ustedes puedan solicitar una modificación. ¿Y qué decirles? Sobre todo, que es la siguiente parte que les iba a platicar, la modificación de datos de facturación, que también son 3 días. ¿Qué va a pasar? Porque también me han llegado casos así de algunos de ustedes, donde me dicen, oye, Katia, ¿qué crees? Quieren cambiar el contratante pero ya pagó la póliza. Yo les digo, pues sí se va a poder cambiar el contratante, pero pues el nuevo contratante no va a poder hacer deducible la póliza porque se quedó registrado en el SAT con los datos del contratante anterior. Entonces, cuando ustedes sepan o el cliente les haya dicho así como, bueno, o les haya dicho así como de, tal vez cambie el contratante, ¿no? Para ver si le hacemos deducible o mi esposo o yo, pues entonces mejor espérense y decirle, no pagues la póliza hasta que definas quién va a ser el contratante, el que va a quedar como final. ¿Por qué? Porque recuerden que por el tema de la facturación de la versión 4.0 ya no hay modificaciones de facturación. Entonces, por esa razón obedece que una vez pagada la póliza, pues sí lo van a poder cambiar, pero ya no lo va a poder hacer deducible el nuevo contratante. Y esa modificación de datos de facturación se refiere a esta parte y tarda 3 días hábiles también. Entonces siempre van a darlo el seguimiento con el folio que les arroje el sistema y la consulta es a través de consulta de trámites. Otra de las cosas que le pueden hacer a una póliza cuando está emitida es la modificación de los datos. Esta modificación de datos se refiere, por ejemplo, a que les he sugerido a ustedes, ¿no? Cuando están emitiendo que pongan un correo electrónico de su asistente o de alguna otra persona, pues obviamente la póliza va a salir emitida con ese correo electrónico que usaron. Y obvio, cuando ustedes quieran entregar la póliza, va a decir, oye, pues que no venga tu correo, Katia, ¿no? O que no venga el correo de mesa de control de UFC. No se preocupen, se ingresa el trámite de modificación de datos, se corrige el correo electrónico y ahora sí sale la carátula de la póliza con los datos correctos del contratante en cuestión. Y este tipo de modificaciones de datos, o por ejemplo también de que, oye, no, pues pusieron López con S, ¿no? En lugar de con Z, fue un error de dedo. También ese tipo de datos tarda 3 días hábiles en poderse modificar. Otra de las cosas también que son el pan nuestro de cada día y que no debería de ser son las rehabilitaciones. Las rehabilitaciones sí es un tema bastante delicado y sensible. Acuérdense que Plan Seguro nos da 30 días naturales para poder pagar una póliza, llámese en el recibo inicial o llámese en un recibo subsecuente. Esa es la ventaja que tenemos. Yo sé que muchos de ustedes tienen por política y está perfecto que luego cuando salen recibos subsecuentes le dicen al cliente, tienes que pagarlo ya, ¿no? Y le dan 15 días. Eso sería lo ideal que hiciéramos todos. Pero pues también se entiende que pues por temas económicos o a veces el cliente te dice, oye, pues te lo voy a poder pagar hasta el día 25. No pasa nada, pero que no excedan esos 30 días naturales, porque si no en automático el sistema va a cancelar el recibo. Entonces, pues se va a requerir una rehabilitación.
Esta rehabilitación de igual manera se va a ingresar a través del portal de ustedes en modificación de póliza, no es cierto, ahí sí hay una opción que dice rehabilitación y ahí en rehabilitación ustedes van a tener que ingresar la carta de no siniestro. Esta carta de no siniestro, si hay un formato específico de plan seguro. Si no llegaran ustedes a tener este formato, con todo gusto nos contactan a través de las comunidades que tenemos y les compartimos el formatito. Aquí ese formato, sí les tengo que decir que debe ser fechado y plan seguro no te lo acepta si excede más de 8 días. Es decir, vamos a imaginar, hoy estamos a 24 de octubre y si estuviera fechado con 1 de octubre, ya valió, les rechazan el formato. No puedes exceder más de 8 días naturales de haber sido fechado esa cartita. Entonces, van a anexar esa cartita de no siniestro, van a anexar la identificación oficial vigente del contratante, van a subir esa documentación. Aquí también es muy importante que les mencione que no es como hace algunos años o algunas políticas de otras aseguradoras, donde dicen, chin, ya te hizo el depósito, ¿no? Ya lo depositó a la famosa cuenta referenciada o a la cuenta de HCBC que tiene plan seguro. Ya no existe esa opción. Ustedes o el cliente, más bien dicho, tiene que esperar a que plan seguro, después de que haga el proceso, de que haya revisado la póliza, le mande la liga de pago, es decir, la instrucción a nuestro cliente para que pueda hacer el cargo a su tarjeta de crédito o bien hacerlo a la cuenta que les indique. Pero hasta ese momento. Hoy día, para nuestra fortuna, porque anteriormente nada más daban 24 horas, hoy día para nuestra fortuna, ya Plan Seguro da 6 días para que el cliente, por si se le pasó y está súper ocupado y no vio la liga, pues lo pueda hacer mañana o el fin de semana con tranquilidad y hacer su pago. Pero sí también decirle al cliente, oye cliente, tienes que estar al pendiente de esa liga que te va a mandar Plan Seguro, porque solamente por ahí vas a poder hacer el pago de la póliza. Si no, si excedieran estos 6 días, pues ¿qué creen? Que Plan Seguro va a rechazar el trámite y va de nuevo, ¿no? Todo el proceso. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan la comunicación con el contratante y decirle que esté al pendiente de esta liga para cuando necesite hacer el pago. Entonces, la rehabilitación dura 3 días, o sea, básicamente es nada más que nuestro cliente esté al pendiente, haga el pago y listo, y ya sigue el proceso en automático. Las altas de asegurados, que también es otra cosa recurrente. Otro de los trámites que son muy recurrentes y que solicitamos es el alta de asegurados. El alta de asegurados es muy rápida también, tarda 3 días hábiles y de igual manera se ingresa a través del portal en ingreso de trámites, modificación de póliza, alta de asegurados. Aquí es importante, por ejemplo, mencionarles que para el caso de que ustedes estén dando de alta a un pequeño, que también voy a decir, y la importancia de cuando dan de alta, sobre todo a los bebés cuando tienen cobertura con la póliza, es decir, son bebés plan seguro, recordemos que los recién nacidos tenemos únicamente 30 días naturales para poderlo dar de alta en la póliza. ¿Por qué es tan importante que a ustedes no se les pase este tiempo? Por el tema de los congénitos. O sea, de verdad que esto es sumamente delicado y ahí sí los comprometería mucho a ustedes. Si ustedes no hacen esa alta en los 30 días, pues ya se puso feo el asunto, porque no hay poder humano que ni con caso especial, ni aunque Patty, ni Roberto, ni yo vayamos a plan seguro, no hay poder humano que nos hagan retroactivo a esa fecha de alta y que cubran un congénito. Entonces, si ustedes saben que la asegurada en cuestión acaba de tener a su bebé, de inmediato pídanle la constancia de alumbramiento o si ya tuvieran el acta de nacimiento sería estupendo, pero si no, la constancia de alumbramiento. Con eso es suficiente, ustedes ingresan al portal y dan de alta el trámite. Entonces, con eso pues ustedes se amparan. Si el pequeño llegara a tener algún tema congénito, se da por entendido que, bueno, pues ya está en cobertura el pequeño. Ahí sí, obviamente, tendría que haber un pago por parte del contratante de ese certificado del pequeño para que pues empiece a cubrirlo en caso de tener padecimientos congénitos, porque se empieza a aperturar un siniestro, pero ya con el nombre del pequeño. Entonces, por eso es la importancia. Entonces, 30 días una vez que hayan nacido los pequeñitos para que los den de alta. Si se trata de un alta posterior, es decir, imaginemos que ahorita se dio de alta papá y mamá
y el niño tiene 2 años, o sea, es decir, no tuvo cobertura plan seguro, o sea, no es un bebé plan seguro. ¿Qué pide plan seguro para un alta de un menor hasta 3 años que no haya nacido con la cobertura plan seguro? Les pide un informe médico, pero este informe médico, eso sí, tienen que también anotarlo y tenerlo muy presente, debe de ser de un pediatra, sí o sí pediatra. ¿Qué debe de contener este informe médico de pediatra? Este informe médico del pediatra debe de tener, obviamente, el nombre completo del menor de edad, debe de tener el peso, la estatura, el esquema de vacunación, ¿no? Debe de mencionar ahí si el esquema de vacunación está completo y la condición actual de salud del pequeño. ¿Esto por qué creen que es importante? Justamente por el tema también de los congénitos. Entonces, es muy importante que este informe médico o certificado médico, como ustedes gusten decirle, debe de ser un médico pediatra. Ahí sí también Plan Seguro es muy riguroso en el tipo de informe. Si es de algún médico general o el de cualquier otra especialidad, no se los van a aceptar para efectos de alta de los pequeños. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque también me han llegado a preguntar, oye Katia, ¿y en plan seguro se pueden asegurar a menores de edad solitos? La respuesta es sí, pero chequen la regla. Cuando se trata de menores, no nacidos en la póliza, obviamente, de menores de 0 a 1 año, sí o sí, o sea, forzosamente, sí o sí, tienen que ir acompañados de mamá o papá, sí o sí, de 0 a 1 año. ¿Por qué creen ustedes esto? Pues también va de la mano con el tema de los siniestros y de los pagos de congénitos. Acuérdense, o en alguna vez las personas que me han llegado a escuchar con este speech, acuérdense que las personas que más siniestran las pólizas son las dos caras de la moneda, o los bebecitos o las personas mayores. Esos son los que se llevan la siniestralidad en la póliza. Entonces, ¿qué dice Plan Seguro? Yo te puedo asegurar a un pequeño, por supuesto, pero debe haber una reciprocidad en el riesgo. Para eso necesito que asegures al mayor, ¿no? En este caso a papá o mamá. Entonces, de 0 a 1 año con papá o mamá. De 1 a 3 años puede ir con cualquier familiar directo mayor de edad. Llámese hermano, llámese tío, tía, llámese abuelito, cualquier familiar directo mayor de edad, de 0 a 3. Y ahora sí, a partir de 3 años en adelante, ya se puede asegurar un pequeño solo, a partir de los 3 años. Entonces, ese informe médico es hasta los 3 y ya de 3 en adelante ya no se requiere informe médico y puede ir solito el pequeño. Entonces, eso también es importante que lo anote. ¿Cuánto tienen para pagar el alta del bebé? El alta del bebé se tiene que pagar en estricto sentido de inmediato, justo por este efecto que estoy comentando de los pagos de los congénitos. Pero en sí, cualquier alta posterior, Plan Seguro les da de igual manera 30 días naturales. Cualquier alta posterior. La fecha que viene en su certificado de alta, o sea, de esa alta posterior, tomen 30 días naturales. Con que no exceda estos días, adelante. Entonces, son los 30 días naturales. ¿Cuándo les mandan a hacer estudios? Ok, ¿cuándo les mandan a hacer estudios? En Plan Seguro tenemos diferentes formas de emisión, ¿no? Tenemos una variedad impresionante de posibles candidatos para emitir. Cuando les mandan a hacer estudios, aplica exclusivamente cuando las personas sean de 70 años en adelante. Ahí sí o sí tienen que pasar por un proceso de selección médica. O bien, cuando nuestro prospecto nos declara en la solicitud que es diabético o que es hipertenso. O bien que cuando nosotros estamos capturando, no sé si han observado y se acuerden que cuando en el momento que ponemos el peso y la estatura, en automático hace un cálculo del índice de masa corporal. Cuando hace ese cálculo de índice de masa corporal, que ya lo veíamos en una sesión previa, ese índice de masa corporal es con base en lo que se registra en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, para que vean los grados de obesidad y eso. Cuando se hace ese cálculo del índice de masa corporal y en automático sale que es de obesidad tipo 1 en adelante, Plan Seguro manda a ese candidato a examen de selección médica. Entonces, son esas opciones. O cuando marca que tiene obesidad de 1 en adelante, cuando es diabético
o cuando es hipertenso o cuando es de 70 años en adelante. Son las Ya. únicas personas que van a pasar por selección médica. Y si no, ahí le va la extra prima. No, la van a extraprimar hasta el momento que pasa por el examen de selección. Plan Seguro no te manda una extraprima si no existió un examen previo. Recordemos que Plan Seguro va a extraprimarte únicamente por 5 cosas. Y obviamente estas 5 cosas se derivan de los exámenes de selección. ¿Cuáles son estas 5 cosas por las que Plan Seguro te puede extraprimar? Diabetes es la número 1, hipertensión es la número 2, sobrepeso número 3, colesterol elevado o triglicéridos elevados. Son las únicas 5 cosas por las cuales Plan Seguro te puede extraprimar. Y no solamente por el tema de que tú lo hayas declarado en la solicitud te puede extraprimar. Para que te extraprime, tienes que pasar por un examen de selección previo. Nada más. Plan Seguro no te va a extraprimar porque traigas un tema de colitis. Jamás. Son las únicas 5 cosas. Si el bebé tiene 1 año con 6 meses, ¿sí lo podemos asegurar solo? No. Acuérdense que los pequeños solos es a partir de 3 años. En ese caso, como tiene 1 año, 6 meses, podría ir asegurado con papá, con mamá, con abuelito, con hermano mayor de 18 años, con esas opciones. O sea, tiene que ser ahí un familiar directo mayor de edad. ¿Cómo es el proceso cuando sí les piden estudios? Ok, cuando ustedes capturan la póliza y vamos a imaginar que fuera una persona diabética. Van a capturar, van a poner que tiene diabetes, van a poner que toma, no sé, a lo mejor metformina, por mencionar cualquier medicamento. Toma metformina. Entonces, en automático ya hacen la captura, sale su solicitud foliada y bueno, el seguimiento ustedes lo tienen que dar con ese número de solicitud. Seguramente y varias veces me han contactado también de, oye, Katia, oye, ¿cuál es el folio de seguimiento? Me aparecen como 25 folios. Sí, pero si ustedes observan, hay un solo folio externo que es exactamente el mismo y que corresponde a la solicitud. Yo les he explicado también en ocasiones anteriores que van a ver N cantidad de pasos, por decirlo de alguna manera, en el mismo folio, porque es cuando pasa por las diferentes estaciones de trabajo en Plan Seguro. Pero el que va a regir el folio de seguimiento es el que ustedes tienen en su solicitud. Entonces, ni se confundan, siempre pongan el de su solicitud y ese es el folio que van a capturar en consulta de trámites. Entonces, bueno. Regreso. Sale esa solicitud, ahí declararon que el cliente era diabético, entonces vamos a imaginar que a las 48 horas máximo ustedes revisan su estatus de folio y dice documento terminado. Ese documento terminado es la carta para el examen de selección. Plan Seguro se lo puede mandar por 2 maneras, bueno, hasta por 3. 2 maneras es una, que ustedes lo descarguen de ahí directamente. 2, les llega por correo electrónico. O 3, Moni, que es nuestra gerente, nos lo manda a nosotros y Nels o yo se los mandamos a su correo electrónico para dar seguimiento. O sea, es la única forma donde ustedes pueden checar ese pase para el examen de selección. En ese pase para examen de selección, ahí viene dirigido al asegurado que tiene que pasar por un proceso de selección, le indica en la manera de lista los 4 estudios que se tiene que hacer. Y ya en la parte de abajo viene un link en verdecito, el verde de Plan Seguro, donde dice consulta la red de proveedores. Es sumamente importante que le den clic a esa red de proveedores. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, uno de los prestadores de servicio para hacer los exámenes de selección es Laboratorio Médico Polanco o Laboratorio Chopo, ¿no? Que ese sí hay a nivel nacional. Laboratorios El Chopo. Y nosotros sabemos que Laboratorios El Chopo casi, casi hay a cada vuelta de la esquina. Entonces nuestro asegurado seguramente va a decir, ah, sí, voy al que está a la esquina de mi casa, pero resulta que esa sucursal donde vive el asegurado, pues no está en la red. Entonces, por eso es muy importante que se fijen en esa red para que puedan acudir a esa sucursal a las que están en ese listado. Entonces, va a darle clic, ya encontró a dónde se va a ir a hacer el estudio, generan la cita, o sea, tienen que llamar y tienen que decir, oye, mi cliente Juanito Pérez se va a ir a hacer el examen de selección. Ya le dicen, ah, pues mañana a las 7 de la mañana. También esto es importante como tip que les doy es, díganle a ese prospecto que más o menos ese proceso de selección tarda 2 horas para que no se desesperen. ¿Por qué tarda 2 horas? Porque les van a hacer un electrocardiograma en reposo, un examen general de orina, una química sanguínea de 6 elementos y donde es más tardado es en la historia clínica.
Esa historia clínica, pues ya saben que está el médico y les está preguntando absolutamente todo. Adicional a esto que les quiero comentar de historia clínica, porque también me han llegado muchos casos, hay ocasiones en que nosotros estamos totalmente sorprendidos porque luego Plan Seguro rechaza al prospecto en cuestión. Y me han tocado casos muy recientes donde me dicen, oye, Katy, es que mira, estos son los resultados, ¿no? Viene todo en niveles. O sea, del tema de la glucosa, el tema del colesterol, el tema de triglicéridos, la presión arterial, y todo se ve perfecto, ¿no? Está en los niveles. Y dicen, todavía luego Plan Seguro termina su cartita diciendo, agradecemos por habernos considerado como una opción, pero pues gracias por participar, no los vamos a aceptar, ¿no? Y me dicen, oye, Katia, pero ¿por qué si está en niveles, por qué lo están rechazando? También hay que recordar que Plan Seguro y ninguna compañía aseguradora, pero ahorita hablando de Plan Seguro en particular, ninguna de ellas tiene la facultad para diagnosticar. Entonces, ¿qué ha pasado sobre todo en las personas mayores de 70 años? Muchas de ellas toman medicamentos para enfermedades neurológicas, llámese depresión, ansiedad, etcétera. Y a nosotros, como asesores, no nos dicen. Me tocan muchos casos, y digo, y he visto varios casos porque me gusta meterme muchísimo en toda la parte médica, es toman pregabalina. La pregabalina, no sé si sepan ustedes, es un medicamento controlado que ayuda muchísimo para la ansiedad y también les quita los dolores. Entonces, en el momento que ese asegurado toma pregabalina, ¡fum!, es un rechazo. Y es por la causa por la cual puede rechazar Plan Seguro la solicitud, aunque aparentemente los niveles estén perfectos. Entonces, de ahí radica donde si ustedes ven una carta así, que donde ven aparentemente los niveles ok y les dicen gracias por participar, acudan con nosotros, con Nelson o conmigo, me escriben a mí o nos mandan el folio de la solicitud. Me dicen, oye, Katy, me están rechazando esta solicitud, investiga por qué es. Entonces, seguramente o declaró que toma algún medicamento de este tipo o bien también pueden rechazar cuando en los trazos del electrocardiograma salen niveles alterados. Tampoco Plan Seguro puede decir, oye, es que tienes una arritmia cardíaca. O sea, Plan Seguro no está facultado para decir eso. Pero lo que sí pone el médico suscriptor en las notas, pero del sistema interno de Plan Seguro, que es cuando me lo comparte a mi Mónica, es de probable as de is, ¿no? O probable bradicardia, probable X padecimiento. Y entonces yo volteo con ustedes, les digo, oigan, pues en el electro salió mal. ¿Qué pasa en esas situaciones? Cuando el caso es por un probable algo del corazón, yo se los digo a ustedes, se los comparto y ustedes voltearán con su cliente y le dicen, oye cliente, pues ¿qué crees? ¿No? Saliste en el electro un poco alterado. Te sugiero que vayas con tu cardiólogo de cabecera y que él confirme o rechace que tienes algún tema del corazón, porque también sabemos que cuando nos van a hacer un examen de cualquier tipo, ¿no? No solo del conocimiento, sino también hasta el médico, todos nos alteramos, nos estresamos muchísimo porque pues lo desconocido nos da miedo y empiezas a alterarse todos los niveles. En la gente mayor pasa mucho eso. Cuando les decimos que se tienen que hacer examen y se presentan al examen, su ritmo cardíaco se altera impresionantemente. Y entonces puede ser que ahí en el electro salga algún tema de este tipo. Por eso es importante decir, oye, pues ve con tu médico de cabecera, que él te diga si sí o si no. Y si en el caso de que fuera así, pues qué lamentable, ¿no? Porque recordemos que hay ciertos padecimientos cardíacos que Plan Seguro ya te dice bye. Y hay otros tantos en que te puede decir, ok, eres candidato, ¿no? Entonces, ya se hace el examen. Ahí abajo también hay una indicación y esa indicación la mayoría de ustedes no sé por qué la omiten, se las recuerdo. Abajo dice, una vez que tu cliente se presente a hacerse los exámenes, tienes que notificarnos a Plan Seguro. ¿A dónde? A resultados-exmed@planseguro.com.mx. La cartita lo dice. ¿Por qué es esto? Porque finalmente hay plazas, digo, en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pues es muy poco probable que pase, donde está la mayor parte de los asegurados. Pero hay plazas donde de vez en cuando llegan asegurados y entonces se les llega a los prestadores de servicio a hacer los procesos. Entonces, ¿con eso qué hacen? Si ustedes mandan ese correíto de, oye, el prospecto Juanito Pérez con número de folio tal, se hizo el examen en laboratorio Chopo, sucursal siglo XXI, por decir cualquier cosa, el día de hoy a las 7 de la mañana.
¿Qué pasa? Les llega ese mensaje al área de suscripción médica Plan Seguro, entonces suscripción médica mandará una notificación a ese laboratorio y les dirá, oye, laboratorio, mi candidato Juanito Pérez se hizo los exámenes, mándame los resultados. Entonces ya trabaja así para que haya una comunicación fluida y ya tengan acceso pues, a esos resultados. Entonces, esa es la finalidad. Una vez que lleguen los resultados a Plan Seguro, el médico suscriptor tiene 48 horas hábiles para hacer el dictamen médico. Pero una vez que lleguen, por eso es tan importante que ustedes notifiquen que su prospecto se fue a hacer los exámenes, para que sea más rápido ese proceso. Entonces, hace el prospecto los exámenes, el médico suscriptor ya tiene los resultados, hace su dictamen médico y manda a emisión, para que valga la redundancia, se emita la póliza o en su defecto salga una carta de rechazo. Entonces, el tiempo de respuesta de este tipo de procesos dependerá mucho de la disponibilidad del cliente de irse a hacerse el examen. Y en muchos casos también dependerá del tiempo en que tarden el laboratorio en darle la cita, que normalmente es rápido. O sea, hay ocasiones en que sí me tocó en algún momento de la vida, hace como un par de años, donde se tardaban como 4 días en darles la cita, o hay laboratorios en que tienen más concurrencia que otros. Por eso existen alternativas, pues para poder tener otra opción y que nuestro cliente vaya a hacerse los exámenes. Cuando el proceso va normal, digamos que el cliente se lo hace de inmediato, todo sale perfecto, ¿no? Así en los tiempos establecidos, esas pólizas que traen selección médica con examen médico se tardan 7 días hábiles, como mucho, así como mucho, si todo sale perfecto. Pero hemos tenido también casos en donde se tardan un buen en hacerse los exámenes y les pasa de todo, o que el cliente se le olvidó y no se quiso esperar y tiene que regresar a hacerse la historia clínica, entonces ya se vuelve ahí ya una tortura. Entonces los tiempos se van alentando, pero no necesariamente es culpa de la aseguradora, sino en todo el proceso que pasó para llegar al punto en que el cliente se hiciera todos los exámenes. Entonces ahí sí ya hay casos de 15 días, 3 semanas incluso, dependerá de eso. Si el doctor dice que no tiene, por ejemplo, un tema cardíaco, ¿hay posibilidad de que así sea emitida la póliza? Claro, en esos casos existe un formato que se llama formato de reconsideración médica. Ese formatito también, si no lo tienen, se los compartimos con mucho gusto. Ese formato de reconsideración médica aplica para ese caso. O sea, el caso cuando Plan Seguro de entrada te dice no y que tú ya vas, bueno, tu prospecto ya va con su médico de cabecera y el médico de cabecera dice, no, pues fue mal, ¿no? Fue que estabas estresado y llegaste, agobiado y se te alteró el corazón. Pero para esos casos se necesita requisitar ese documento, ese formato de reconsideración médica y deberá anexarse un informe del médico tratante, justo donde dice, ah, no, señores Plan Seguro, mi cliente Juanito Pérez está ok, ¿no? Ya le hice el electro y salió excelente. Y la identificación del cliente, por supuesto, y la firmita. Entonces, esa documentación, esa reconsideración médica, que ya ahí viene la opción si es por extraprima o por rechazo o por exclusión, esa reconsideración médica, esos documentos nos los tienen que compartir a Nelson y a mí. Nos lo mandan por correo esos 3 documentos porque esos sí los tiene que ingresar nuestra gerente comercial. Nuestra gerente comercial lo ingresa directamente al médico suscriptor, o sea, al área médica de Plan Seguro, y el tiempo de respuesta es 72 horas máximo de las reconsideraciones médicas. Ahí ya va a salir una cartita formal donde dice Plan Seguro, no, se conserva el rechazo, no, se conserva la exclusión, o sí, ya se va a aceptar a Juanito Pérez en condiciones normales. Entonces puede salir así la respuesta. Entonces, esa es el tema de las reconsideraciones. En el caso de las extraprimas, que para el caso de las extraprimas normalmente se solicitan esas reconsideraciones a la renovación. Decíamos que Plan Seguro tiene nada más 5 extraprimas: diabetes, hipertensión, sobrepeso, colesterol y triglicéridos elevados. Son las únicas 5. Las extraprimas, y por favor, así como decía mi abuelita, que en paz descanse, por amor de Dios, nunca me pidan quitar una extraprima de diabetes o de hipertensión, porque Plan Seguro nunca lo va a hacer. La gente va a ser diabética o hipertensa
toda su vida, aunque esté controlada. Por eso esa extraprima nunca se va a quitar, jamás. Las que sí se pueden reconsiderar es sobrepeso, colesterol o triglicéridos. Pero estas extraprimas se pueden reconsiderar a la renovación. No me van a dejar mentir ustedes. Cuando les mandan este tipo de extraprimas, Plan Seguro en el endoso donde viene la extraprima les dice, favor de enviar cuatrimestralmente los resultados de seguimiento de ese padecimiento. Estos resultados o estos estudios de seguimiento son por cuenta del asegurado. ¿Por qué? Porque finalmente el asegurado es quien quiere preservar su salud, ¿no? Entonces lo tiene que cubrir el asegurado, pero también no se preocupen, acuérdense que una de las ventajas de los planes de plan seguro, cualquiera que sea, es que con la credencial de plan seguro hay laboratorios que les hacen descuentos que van desde el 50 hasta el 30 hasta el 20, dependiendo del laboratorio. Chopo, que es donde hay en Nacional, es 30% de descuento directamente en el mostrador, cualquier tipo de estudios. Entonces, con esa credencial de asegurar plan seguro pueden ir al Chopo y pedir sus estudios de seguimiento y ya ingresan los resultados de manera cuatrimestral. Esos resultados se mandan a resultados-exmed, igual, que ese es el área médica, donde estos resultados van a servir de fundamento para que a la hora de la renovación si Ruth tiene, por ejemplo, un cliente que tuvo una extraprima por colesterol y triglicéridos elevados, la renovación, pues obviamente el cliente va a decir, oye, pues yo ya estoy fitness, ¿no? Me supercuidé en esta vigencia, estuve en régimen alimenticio, todo. Y cuatrimestralmente te mandé los resultados. Entonces a la renovación, el doctor Enrique, que es el médico suscriptor del plan seguro, le dirá, ah, sí es cierto, aquí está el antecedente, si está en niveles, ok, le puedo ya quitar las extraprimas a la renovación o en su defecto disminuirlas, ¿no? Según sea el caso. Para eso son estos exámenes cuatrimestrales. Y de igual manera, este formato de reconsideración de o disminución o eliminación de extraprima nos lo mandan junto con los resultados de la evidencia de que ya está todo ok. ¿Ah? Y qué otra cosa, nada más esto de la emisión. Hay otras extra primas que decíamos que es para el caso de la actividad, ¿no? De porque se agrava el riesgo. Cuando efectivamente nuestro cliente esté expuesto a un riesgo mayor, pues va a ser inevitable eliminar esa extra prima. Y esa extra prima sí no pasa por selección médica, porque es por la ocupación de nuestro prospecto. Pero decíamos la sesión anterior, hay algunos casos donde ustedes a la hora que capturan la información dicen que la ocupación del cliente es arquitecto o ingeniero y sale una exclusión por la actividad, ¿no? Y todos infartados y pues con justa razón, ¿no? Como Sergio la vez pasada que me dijo, oye, pero ¿por qué le puso, le quitaron, le excluyeron por actividad si él se la pasa en el escritorio? Pues sí, pero justo pasa algo similar que como con la parte médica. Hay que entonces nosotros ingresar la reconsideración de esa exclusión por la actividad. Tienen que llenar el cuestionario ocupacional y yo les sugiero también siempre que haga el cliente una cartita así de formato libre de puño y letra, donde diga, "Ah, pues mis actividades es pues nada más arrastrar el lápiz, ¿no? Sí soy arquitecto, pero pues me dedico a hacer los planos en todo el tiempo estoy en oficina. Y entonces, con esa cartita, el cuestionario ocupacional de identificación, eso lo ingresan a través de su portal y ustedes solicitan la eliminación de la exclusión por ocupación. Eso es lo que pasa, así de sencillo. Y ese tiempo de respuesta de esa modificación de la exclusión por ocupación, eso también tarda 3 días hábiles. Entonces, esas son las dos variantes que pueden ser reconsideraciones. Sí, me preguntaban la edad máxima de asegurabilidad, bueno, del asegurado. ¿Qué edad máxima pueden asegurarse? Ok, Plan Seguro, una de las ventajas competitivas que tiene es que no hay límite de aceptación de edad. Tenemos, aquí es importante mencionarles, Plan Seguro maneja 6 planes. El primer plan que maneja Plan Seguro es el de primer nivel. Ese de primer nivel es un plan de puros gastos médicos menores. Ese de gastos médicos menores, la edad máxima de aceptación es 85 años. Entonces, eso sí, anótenlo. 85 años, el de primer nivel. Después le va a seguir el plan esencial y el intermedio.
El esencial y el intermedio son esos dos planes de gasto médico tradicional. Estos al ser un gasto médico tradicional y que es lo que compite con el resto de las compañías, la edad máxima de aceptación es 64 años. Y los planes de avanzado, óptimo y óptimo plus es sin límite de aceptación de edad. Entonces, contestando la pregunta específica, no hay límite de aceptación de edad para plan seguro. ¿Qué pasa cuando es jubilado y no te permite ponerlo? Imagino que se refiere. Me imagino que cuando está requisitando la solicitud Ujú. donde viene a qué se dedica, puedes ponerle jubilado o puedes ponerle otro y así, o sea, no le puedes poner como otra actividad. Creo que ahí hay pensionado, según yo. Hay un tema que dice pensionado, jubilado, inclusive hay hasta la opción de ama de casa. O sea, tienes la opción en poder ponerle incluso otro y ahí vienen las opciones para ponerle jubilado, pensionado, etcétera. O hay ocasiones en que me han preguntado, me dicen, oye, profesión, no tiene ninguna profesión, pónganle otra, o sea, no nos compliquemos. La verdad, eso no hay que complicarnos, pero vienen ahí las opciones para poder elegir a qué se dedica nuestro asegurado. Eso nada más es como a manera informativa y justamente lo hace Plan Seguro para temas de estadísticas, ¿no? Que generan los actuarios. Y justamente también otra de las cosas importantes es por el tema de el riesgo, ¿no? Que se agravan los riesgos dependiendo de ciertas actividades, pero solamente parece contrario. Para un cambio de agente, se sube también al portal y con qué documentación. Es correcto. Todo, recuerden que es importantísimo y que ese es uno de los plus o de las ventajas competitivas que tiene Plan Seguro. Todo lo pueden ingresar ustedes a través de su oficina virtual. No hay nada que nosotros como promotoría podamos hacer por ustedes. O sea, ¿en qué sentido me refiero que no podamos hacer por ustedes? O sea, los trámites es a lo que me refiero, a excepción de la reconsideración por cuestiones médicas, que esas sí se mandan directo a Plan Seguro. Pero absolutamente todos los trámites que quieran ingresar deben de ser a través de la oficina virtual en el apartado de trámites, ingreso de trámites. Entonces, para un cambio de conducto o un cambio de agente, hay un formato que se tiene, no es una carta en específico, pero lo que sí se tiene son los datos específicos para dicha carta. Ahí les vamos a volver a compartir de manera de recordatorio las reglas del negocio. Plan Seguro tiene un archivo en PDF que se llama Reglas del Negocio y no son más que los trámites más frecuentes que ingresan ustedes, donde vienen absolutamente todos los requisitos y los tiempos de respuesta. Está buenísima esas reglas del negocio, se las vamos a compartir en las comunidades. Y ahí vienen, ¿por qué? Porque esta cartita que ingresan para el cambio de agente necesita tener datos como el nombre del agente anterior, la clave del agente anterior, el nombre del agente actual que van a ser ustedes, su clave, o sea, tiene ciertas peculiaridades. Entonces, sí es muy importante que nos apeguemos a lo que indica esta guía del negocio, ¿no? Estas reglas que nos pide Plan Seguro, porque en esos casos, como si existe ese documento donde vienen todos los requisitos específicos, Plan Seguro te dice, si no tiene este dato, va para atrás el trámite y te lo rechaza. Entonces, sí es muy importante, se los voy a compartir nuevamente en las comunidades para que lo tengan y viene ahí el tiempo también de respuesta de los trámites. También es importante mencionarles que ustedes suben ese trámite, pero posteriormente no van a ver el resultado hasta que nos avisen a nosotros que ya se realizó el cambio. Sí, qué bueno que comentas eso, Nels. Muchas gracias por recordar. Sí, efectivamente, como dice Nels, ahí, por ejemplo, ustedes como el nuevo agente van a subir ese trámite y se va a generar el folio. Pero como esa póliza no pertenece todavía a su cartera, ustedes ni nosotros como promotores ni su promotor van a poder visualizarlo. Ahí sí nos tendrían que notificar, oye, Katia, ¿sabes qué? Aquí ya pasaron los días que dicen las guías, ¿no? O Nels, aquí está el tiempo, no lo visualizo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es apoyarlos, obviamente a través de nuestra gerente comercial, y ella sí lo va a poder visualizar desde su portal interno y nos va a mandar en su defecto ese cambio de conducto. Porque no lo vamos a poder visualizar ni ustedes ni nosotros hasta que ya después esté en su cartera, pero en el trámite como tal no. Entonces, nos tienen que notificar para que podamos dar seguimiento con la gente de Plan Seguro. ¿La información de los exámenes médicos también se le comparte al cliente? Sí, por supuesto. Aquí esta ventaja que tiene Plan Seguro, independientemente
de que el cliente sí sea asegurable o no, el cliente puede pedir copia de sus resultados. Es importante que les mencione que como estos resultados es información sensible, no nos la dan a nosotros ni a ustedes como asesores. El cliente directamente tendría que ir con su identificación al laboratorio donde se hizo los exámenes y sin ningún problema el laboratorio les puede compartir una copia de los resultados. Siempre yo les sugiero eso, sobre todo en esos casos donde sale algún tipo de rechazo. Porque luego me han tocado dos, tres casos donde se pone como complicada la situación con el agente y dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Si mi cliente está súper sano. Y aunque pues yo volteé con Moni, nuestra gerente, y Moni nos diga, es que oye, el electrocardiograma salió mal, ¿no? No te puedo decir más porque no tengo información, pues ni yo tampoco. Entonces lo más sano y lo más adecuado y lo que le sugiero es decirle, oye, cliente, para que veas cómo está tu electro, pues nada mejor que vete con tu identificación, ve al laboratorio y que te dé copia de tus resultados, sin problema. Y no se preocupen, hay otras compañías aseguradoras donde el cliente cuando no se queda les cobran los resultados. Aquí no, incluso ustedes yo les diría que puede ser hasta como un argumento de venta para ustedes, para las personas obviamente mayores, a las que tienen diabetes o hipertensión. Pueden decirles, oye, te van a hacer un check-up, ¿no? Como un check-up gratis. Pues quién quita y qué bueno, si te quedas asegurado está padrísimo y si no, pues por lo menos ya sabes cómo está tu estado de salud actual. Y lo pueden vender, o sea, es un argumento buenísimo para que también, porque muchas veces ese tipo de padecimientos que salen son enfermedades silenciosas. Entonces, como no tienes manifestaciones de ellas, ¿y qué tal si ya tienes avanzado en algún tema, ¿no? De salud? Entonces es importante y puede ser un argumento muy bueno de venta para ustedes. Por favor de indicar ejemplos de ocupaciones de rechazo. Médicos, radiólogos, escoltas. No, no. Escolta sí. Acuérdense que la gente que definitivamente no es asegurable son las que portan arma de fuego. La gente que porta arma de fuego en su actividad, definitivamente ellos sí va a ser un rechazo definitivo. No siendo así, por ejemplo, algunas personas que, digo, tuvimos un colectivo en alguna vez, creo que también se los llegué a platicar en otra sesión, tuvimos algún colectivo, por ejemplo, de los ingenieros que están en las plataformas petroleras. Entonces, este tipo de personas donde realmente se agrava el riesgo, lo que hace Plan Seguro es lo que les decía hace rato. Dependiendo de su ocupación, les va a poner una extra prima ocupacional. Pero entonces, de entrada, lo que les puedo decir es no se aceptan policías que tengan arma de fuego o todas las actividades que tengan que ver con arma de fuego. Es así de plano, son rechazo definitivo. Si ustedes llegaran a tener algún caso raro, de una actividad poco común, acérquense conmigo y lo validamos directamente con Plan Seguro y cuál sería el tratamiento para la emisión de ese negocio en caso de que Plan Seguro tenga apetito de ese riesgo. Y para cotizar colectivos está habilitado el portal. No, los colectivos se cotizan conmigo. Los colectivos, tenemos tres opciones de colectivos. El primer colectivo es el colectivo que no trae experiencia, que es un colectivo nuevo, donde esos colectivos, si son nuevos o no traen experiencia siniestral, se los cotizo yo aquí en casa, ¿no? Es in-house. Lo que necesito es que me manden su listado de población en Excel, donde incluyan datos como fecha de nacimiento, género, si es dependiente, si es el titular, etcétera. Con eso para mí es suficiente y que me pongan los parámetros de cobertura que se dedica a la empresa, etcétera. O sea, los datos generales. Esos los cotizo yo aquí en casa. Los colectivos que se tienen que ir a Plan Seguro a cotizarse son los colectivos que traen experiencia siniestral. Estos colectivos que traen experiencia siniestral vamos a requerir el llenado de un layout que también con mucho gusto se los puedo compartir, donde Plan Seguro pide a detalle los endosos, el listado de población, etcétera, donde también está el listado de siniestralidad en Excel y pues bueno, pues pasan por Plan Seguro porque evidentemente estas proyecciones las hace el área técnica junto con el área médica y con base en experiencia es el monto de la prima del colectivo. Los primeros colectivos que yo cotizo aquí en in-house, como le digo, es tarifa global. Es tarifa global, entonces por eso yo no necesito hacer como un análisis extenso de toda la información. Sí analizo algunas cosas, pero no tengo que hacer cálculos siniestrales, que esos ya pues, los hace la aseguradora.
El tiempo de respuesta de las cotizaciones de colectivo para los colectivos de experiencia propia, es decir, los que yo tengo que mandar a Plan Seguro, es de 7 a 8 días hábiles, siempre y cuando la información venga completa. Porque luego hay ocasiones en que les digo, oye, mándame el endosario, me ha pasado varias veces, mándame el endosario. ¿Qué es el endosario? Bueno, es el detalle de los endosos. Luego me dicen, por ejemplo, ¿no? Sí, Katia, ya te lo mandé. Y el endoso dice, eh, ¿qué decían? Robo, con violencia. Y nada más es lo único que me ponen el nombre del endoso, pero no me ponen ese detalle, o sea, el alcance de ese endoso. Y lo que Plan Seguro me pide es esos alcances de los endosos para ver si ellos los pueden operar. Por esa razón es muy importante que cuando tengan endosos muy peculiares, me pongan todo el detalle o me manden al endosario en un PDF adjunto, ¿no? La siniestralidad debe ser en Excel. Luego también me han mandado, han tenido la puntada, porque también a ustedes se los mandan así, me mandan el listado de población en PDF. Y luego son como 500 asegurados, ¿no? Siempre piden el listado de población, porfa, en Excel. En Excel, donde venga así para que yo pueda manipular las bases, pueda hacer todas las corridas que necesito hacer con el sistema y todo, y también se lo tengo que mandar hacia Plan Seguro. Para el caso de los colectivos que yo cotizo aquí en casa, esos colectivos me tardo 3 días hábiles, máximo. Si estoy libre, se los cotizo hasta el mismo día o de un día para otro, pero me tardo 3 días hábiles como máximo. En los colectivos, decíamos que en las pólizas individuales, la selección médica es a partir de los 70 o se van a selección médica la gente diabética o hipertensa, ¿no? O la de sobrepeso, son los únicos. En las colectividades sí es un poco distinto. Los que se van a selección médica es a partir de 65 años. Pero ¿qué les digo con esto? Plan Seguro sigue siendo la única opción para aquellas empresas donde traen a personas, inclusive sabemos que los dueños de las empresas ya son personas muchas veces ya de edad, un poco madura, y entonces en otras aseguradoras no los aceptan. Plan Seguro tampoco tiene límite de aceptación de edad en colectivos, pero sí, a partir de 65 ellos sí se van a selección médica. Entonces no hay problema por esa persona de 80. La población mínima para colectivos dependerá del tipo de colectivo. Si es de los nuevos, de los que no traen experiencia, es a partir de 5 titulares. Si es con experiencia siniestral, a partir de 64 asegurados. Entonces, si ustedes tienen un colectivo chiquito, una pyme, bienvenido. A partir de 5 titulares. A ver, aquí voy a hacer nada más como algo rápido que me preguntaron ayer en una sesión. Me acordé. Katia, ¿se pueden asegurar colectivos con persona física, actividad empresarial? Sí. Plan Seguro sí te acepta persona física con actividad empresarial como contratante. Solo que ahí sí Plan Seguro te va a pedir que haya el que se esté cumpliendo la regla de asegurabilidad, es decir, donde ustedes puedan demostrar o su cliente pueda demostrar que hay un interés asegurable. Es decir, ahí les va a pedir la famosa hoja rosa del IMSS o el contrato de prestación de servicios. Ejemplo, que ustedes tuvieran de candidato a un despacho de contadores donde el contador principal es el dueño, ¿no? Y sería el contratante, perdón, el contador Juan Pérez. Y el contador quiere asegurar a todo su personal, a los contadores que tiene ahí a su cargo, lo puede hacer. Pero entonces ahí el contador Juan Pérez necesitaría mandarnos la evidencia de que Katia Lucio es su auditora y así sucesivamente. O sea, que hubiera esa relación de patrón, trabajador o esa relación de prestación de servicios. Ahí sí, cuando es persona física con actividad empresarial. Cuando es persona moral, no hay problema. El contratante sería la persona moral y si se suscribe el negocio, tendríamos que necesitamos la documentación que les dije hace un ratito, todo el artículo 492 del contratante. Eso es lo que se requiere. ¿Cuál es el plan que se ofrece a colectivos, el más solicitado y aceptado en empresas? Es que depende del tipo de colectivos, pero les puedo decir que este colectivo que les estoy hablando, que es para colectividades nuevas, el único empresarial es el producto que se está vendiendo como pan caliente en Plan Seguro de colectivos. La tarifa es sumamente competitiva, pueden ofrecer una serie de parámetros de cobertura bastante buenos, es tarifa regionalizada, entonces está buenísimo el precio, pero dependerá del tipo de colectivo. Los de experiencia propia
son punto y aparte, porque recordemos que ahí, evidentemente, bueno, pues es lo que trae el colectivo actualmente. Lo que va a ser Plan Seguro en ese tipo de colectividades es replicar todos los endosos de lo que trae de la compañía actual. Entonces, en el nuevo es donde yo puedo ahí jugar y el producto se llama único empresarial. Y la comisión, aprovechando de los colectivos, también es del 18%. Entonces está súper buena la comisión también para colectivos. En colectivo se pueden ofrecer los productos de suma sin límite. No. Bueno, sí, sí hay una opción. Es el producto de óptimo empresarial, justamente. Es el único producto que hay. Y ese producto de único empresarial se va también con tarifa global. Ese no lo cotizo yo, ese sí lo tiene que cotizar Plan Seguro. Y no porque tenga experiencia siniestral, ¿no? Porque pudiera ser un colectivo nuevo. Pero esas tarifas sí no me las comparten. Entonces ese lo puede cotizar Plan Seguro. Para ese de único empresarial, mínimo son 15 titulares. Y es el mismo producto óptimo individual, pero en colectivo. Y evidentemente versus el colectivo de un gasto médico tradicional, sí se eleva como un 40%. Hablando de colectivos, o sea, tarifas colectivas, ¿no? En esa comparación. Me han preguntado también, aprovechando este comentario de si había de sin límite de suma, me han preguntado también, oye, quiero cotizar gastos médicos menores solamente en colectivo, ¿se puede? No. Ahorita el único que hay en gastos médicos menores es primer nivel y la venta es individual. Yo siempre les sugiero, siempre les sugiero, ¿por qué no le cotizas, aunque sea un único empresarial, con una suma asegurada pequeña? Y tiene todas las bondades del producto, tiene videoconsultas, o sea, tiene muchas bondades. Entonces, nada más acérquense conmigo, yo les puedo dar ideas de cómo podemos cotizar y les prometo que vamos a sacar algo interesante para sus prospectos. Entonces, acérquense conmigo y ahí es donde pues podemos platicar y hablamos de las necesidades del cliente y podemos hacer algo interesante para los clientes. ¿El cliente puede enviar directo su solicitud de reembolso o cirugía programada? No. Aquí hay dos opciones. Acuérdense que ustedes son los asesores y voy a tocar a lo mejor un tema muy sensible. Se supone que a nosotros nos pagan una comisión por atender a nuestros clientes. En la Viña del Señor tenemos de todo. Y hay clientes autodidactas que son maravillosos y de esos quisiéramos todos, pero no siempre pasa. Entonces, a quien siempre nos van a dar lata van a ser a nosotros como asesores. Entonces, el cliente si es autodidacta o si es muy proactivo, él puede ingresar a su portal o a través del el portal web de asegurado de Plan Seguro y él puede ingresar su reembolso, incluso su programación de cirugía, ¿eh? Lo puede hacer el cliente mismo, porque ahí están los formatos, está todo padrísimo, está a la vista. Pero normalmente eso en la vida real no nos sucede. Para eso estamos. Y entonces el cliente les va a mandar a ustedes la documentación y ustedes a través de su oficina virtual tienen que ingresar el reembolso o la programación de cirugía. Ustedes. No lo hace el promotor porque ni siquiera nosotros o sus promotores, para los casos de los promotores que tenemos aquí en la sesión, no tienen acceso, o sea, no pueden ingresar el reembolso de los clientes de ustedes, ¿no? Como agentes de esa promotoría. No, tiene que ser el propio agente. Y hay una opción donde dice en ingreso de trámites a trámites, ingreso de trámites, y ahí dice reembolsos o bien dice cirugía programada, cualquiera de las dos opciones. Y es súper fácil, es lo mismo como si ingresaran otro trámite. Aquí la parte interesante es que ustedes cuenten con toda la información completa. Información completa, llámense, la vez pasada en el taller de suscripción les decía, la información completa es el informe médico debidamente requisitado, firmado, fechado. Deben de tener la solicitud de reembolso con todas las facturas electrónicas. Acuérdense que Plan Seguro sí te pide el XML de las facturas electrónicas. En el caso de cuando tengan fisioterapia, si quieren reclamar ese reembolso de fisioterapias, deben de ingresar la bitácora de las fisioterapias. En el caso de que nuestro cliente haya pagado la hospitalización, bueno, pues ustedes tendrían que ingresar la comanda hospitalaria. Les explicaba que la comanda hospitalaria es el estado de cuenta detalle de esa hospitalización. Ese lo da el hospital. Entonces, mientras ustedes cuenten con toda la información completa, les prometo que el reembolso va a salir. Tardan 6 días hábiles el reembolso, 7 días hábiles, perdón, 7 días hábiles el reembolso. El problema viene cuando nosotros no ingresamos la información completa.
Y entonces empezamos ahí con temas de es que Plan Seguro se tarda tanto, es que Plan Seguro no es claro, y empiezan a poner y se enfadan con Plan Seguro, pero pues ¿quién es el asesor? Y cuando sale el rechazo, ¿qué creen? En el rechazo les dice, falta más información. Me ha tocado ver, sobre todo, hemos tenido algunos casos ahí ya tortuosos, donde dices que siempre me pasa a mí. Dije, sí, siempre te pasa a ti, pero mira, aquí abajo dice que te faltaba la bitácora de las fisioterapias. Ya mete la bitácora, pero ahora se le olvidó poner el informe médico. Y entonces, en el ir y venir y venir y venir, ya pasaron tantos días y ese reembolso pobre de nuestro cliente de los 10 días hábiles en el que iba a tener ya su dinero, pues ya se convirtió en un mes. Entonces, en la carta rechazo dice exactamente qué te hace falta. O sea, se tarda 7 días hábiles siempre y cuando esté completo esos documentos. Con eso ya tenemos todo logrado. Pero sí es importante, pues, saber qué documentos tenemos que ingresar. Acuérdense, ese informe médico. El aviso de accidente, enfermedad ya no existe. Ese lo cargan ustedes en el portal. O sea, se genera en automático, es la captura nada más. Los estudios que avalan, la interpretación de los estudios que avalan el diagnóstico, el formato de toda la relación de facturas en XML y PDF y las credenciales. Y ya con eso. O sea, no hay como más cosas. Bueno, el estado de cuenta, ¿no? Para hacer la transfer que no sea mayor a 3 veces. Y ya. O sea, no hay más cosa que ingresar. Pero simplemente, pues sí hay que darnos a la tarea de revisar ese checklist de que todos los documentos estén completos. Eso es como el tip importante. Por eso entonces lo ingresan ustedes, igual en las programaciones de cirugía. Las programaciones de cirugía, cuando ustedes las solicitan, el tiempo de respuesta es de 3 a 5 días hábiles. Es muy rápido. Hay ocasiones en que las programaciones nos han llegado en 2 días, pero siempre y cuando ingresen la documentación que corresponda. Si falta algo, pues evidentemente pues no va a suceder eso, ¿no? Entonces eso es importante también que lo validen.